quiero mostrarles un poquito de geografía y un poquito de historia, quizás muy contemporánea, que va a servir como contexto para que entendamos mejor el capítulo que hoy vamos a estudiar. Por favor, el mapa. Esto es Medio Oriente en época antiguo testamentaria. Hay diferencia únicamente en los nombres, desde luego. Lo que ahora ocupa Siria, Media, Persia, en nuestros tiempos tiene nombres diferentes. Pero cuando estudiamos el libro de los Reyes, los nombres que aparecen pues son Asiria, Persia, Siria por acá, y aquí está Damasco. Por favor, que en sus mentes queden grabadas las siguientes ciudades: Asiria, Nínive, que corresponde a la capital de Asiria, luego Babilonia, que en sus mentes quede Siria. Noten que Siria no es lo mismo que Asiria. Aquí en Siria recuerden Damasco, y por supuesto que en todo este contexto el que es punto de honor siempre es Israel. Lo ubican aquí en Jerusalén. Egipto tampoco deben pasarlo de largo. Así es que si vamos a hablar de continentes, tomen en cuenta que esto es parte de Asia y aquí Egipto es parte de África. Arabia todavía es Asia. Siempre les digo que el mar Mediterráneo es el referente para ubicarnos de mejor forma cuando se trata sobre historia de Israel. Otro detalle a tomar muy en cuenta es que si ustedes comparan geográficamente en cuanto a extensión de tierra, Jerusalén con lo que fue Persia, con lo que fue Asiria, con lo que es Egipto, tenemos que decir que esto es un paisito. Y cuando lo digo en forma diminutiva, no estoy tratando de ser peyorativo, estoy siendo real. Es una porción de tierra casi insignificante en comparación a esto. Pero este pequeño paisito, valga la redundancia, y lo digo con cierto morbo, pequeño y paisito a la vez, provoca que el planeta entero esté en guerra. No ahora, desde siempre. Bueno, ¿que por qué? ¿Qué nos importa esto en el estudio de hoy? Mucho, ya lo verán. Pero si ustedes recuerdan que Asiria, que Siria, que Persia y que Egipto están circundantes a Israel, bueno, entonces todo empieza a tomar sentido. No pasen de largo que ahora Persia es Irán. Lo que alguna vez fueron llamados los persas, hoy son los iraníes. Lo que alguna vez fue llamado Babilonia, hoy son los iraquíes. Siria sigue siendo Siria y Asiria está siendo parte de Siria y de otras naciones más. Pero las que están en nuestra mente para el estudio de hoy son estas. Bien, sigamos. El otro mapa, un poco más contemporáneo, nos muestra con países actuales lo que recién acabo de decir. Noten, aquí está Irán. Y cada vez que ustedes escuchan en noticias, pues que Irán está amenazando a Israel, una vez más, noten en forma comparativa la extensión de tierra de Irán: petróleo, armas nucleares, extensión, número de habitantes, sin dejar de mencionar que todas estas naciones islamitas, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Turquía misma, Siria y Arabia Saudita, todos como un bloque son amenazantes a Israel, a esa insignificante porción de tierra. Si no me equivoco, es el color verde acá. No, es el color amarillo. Noten qué tan chico es, pero en fin. ¿Qué más? Egipto. ¿Por qué Egipto siempre surge en estos temas? Bueno, porque Egipto esclavizó alguna vez a Israel
y porque es colindante con Israel. Irak, sabemos que allí se plantó Babilonia, Turquía, Siria, que está en pleito, e Irán. Bien, yo esperaría que eso ya está en sus mentes, no necesitamos memorizarlo, pero sí necesitamos algo así como una idea genérica. Nosotros como centroamericanos, si yo les pido o si yo les comento que Costa Rica no es muy distante, pues ustedes no van a tener problema en ubicarse. Si les digo que la isla de los Conejos es un problema limítrofe con El Salvador y creo que Honduras, si no me equivoco gravemente, ustedes tampoco van a tener dificultad en deducir, bueno, tiene lógica, son países colindantes y alguna vez en su historia pelearon por esos puntos limítrofes. Bien, nos facilita, pero si estoy en Bogotá, que de hecho lo digo porque me sucedió de esa forma, y alguien me pregunta en la iglesia allá, pastor, ¿y de dónde es usted? Bueno, soy de El Salvador, y me dice, ¿eso está cerca de la Guyana? De hecho, ahora mismo algunos preguntan, ¿dónde está la Guyana? Bueno, está bien lejos de El Salvador. Pero ellos no tenían ni la remota idea dónde está El Salvador, no tienen ni la remota idea, ahora lo digo de nuevo como una especie de símil y una vez más de forma peyorativa, este paisito le da tanta guerra a Centroamérica y siempre estamos en boca de alguien en el continente americano, sino en todo el mundo. Pues bien, para nosotros eso es fácil entenderlo, no para los colombianos. Es difícil para ellos asimilar eso por el desconocimiento o la falta de familiaridad en cuanto a la posición geográfica. Ahora que usted y yo ya tenemos una idea, si no específica, vaga, genérica, pero puntual, entonces van a entender algunas cosas como esta. Voy a leer la nota, no completa, por supuesto, saltaré la mayor parte de los detalles. Esto en CNN ayer. Después de que Israel atacara el consulado iraní en Damasco, ¿entendieron eso? Lo voy a repetir. Después de que Israel, el paisito con costas en el Mediterráneo, atacara, dice, el consulado de Irán en Damasco. ¿Recuerdan de dónde es capital Damasco? De Siria. Entonces Israel no envió sus misiles teledirigidos hasta lo que antes fue Persia o Irán. No, lo hizo un poquito más cerca de sus límites fronterizos. Lo hizo en Siria. ¿Que por qué? Bueno, yo no lo estoy defendiendo ni soy un analista político. Lo que las noticias dicen es que ellos detectaron que allí estaban terroristas y como después de lo que pasó en Gaza, Israel ha decidido acabar con todos los terroristas, ¡boom! Atacó al consulado iraní en Damasco. ¿Por qué puntualmente a Irán, el consulado iraní? Porque todo el mundo sabe que Irán apoya a cualquier terrorista que quiera atacar a Israel. Y Netanyahu, el primer ministro israelí, ya dijo, todo el que nos ataque, lo vamos a atacar. Bien. En este ataque murieron 7 de los suyos. Y es la máxima tensión en la región en las últimas 3 décadas, dice aquí. Los expertos descartan una acción directa desde Irán, pero no de sus aliados, es decir, de los cercanos. Israel decretó ayer alerta máxima, cosa que no hacían desde hace ratos, ¿no? Dice, las imágenes que ven los israelíes y que muestran el grito de venganza desde Irán
Insisto que estoy saltando tantas cosas que no son importantes. El jefe de la Guardia Revolucionaria iraní prometió al mundo: Israel será prontamente enterrado en Gaza. Vaya palabras, ¿no? Ahora van a entender mejor. Es como que Panamá prometiera ante el mundo con total seriedad que va a bombardear y acabar con El Salvador. Eso suena en forma burdamente comparativa e ilustrativa. Pero pregunto, ¿me estoy dando a entender? Bien. ¿Qué más? Ante estas palabras, el primer ministro israelí dijo: no importa cuántos incendios quieran poner, sabremos defendernos. Luego grita los Estados Unidos. El Senado y otros políticos de ese país están alarmados. Y la pregunta es si el presidente Biden tendrá el coraje de involucrarse en este ataque. Que por cierto, 3 días antes de esta nota, arremetió contra Israel, porque Israel, en un ataque con un dron, asesinó 7 o 6 voceros de una organización pacífica de ayuda humanitaria. Bueno, Israel admitió: nos equivocamos. Entonces el presidente Biden arremetió y preguntan: ¿va a tener los Estados Unidos el coraje de ser parte de esto? También pregunta esta misma nota: hay elecciones dentro de pocos meses en los Estados Unidos. ¿Biden querrá reducir más votos ante la guerra en el Medio Oriente? ¿Es esta un probable escenario de una guerra? Bien. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto? Estamos con el libro de los Reyes. Cuando usted lee el libro de los Reyes y lee los periódicos actuales, usted tiene que decir: wow, parece que es la misma historia. Casi. Hay pequeñas, grandes diferencias. Y note que una vez más, con morbo digo, pequeñas, grandes diferencias. Ok, ¿a qué se parece casi? Que ya van a ver en el estudio de hoy, que es el último capítulo del libro de los Reyes, que una vez más Egipto está en pleitos con Babilonia. Y que en medio de Egipto y Babilonia está Israel, Jerusalén. Ya va a leer usted que Siria también está amenazante. Ya lo vieron en el mapa, son circundantes, es parte de esto. Parece que se han estado matando toda la vida. En efecto, se han estado matando toda la vida. Yo lo dije la vez pasada, y sin ser amarillista, estas naciones nacieron, pareciera ser, para la guerra. Es como si la guerra en el Medio Oriente es una industria. Y que los ejércitos no se entrenan para probables amenazas, como sucede en América. Allá en realidad anhelan la guerra, pareciera ser. En fin, eso recién dentro de unos minutos ustedes lo van a leer, y recién lo explicado dirán: bueno, parece lo mismo. Y la verdad es que yo, dirán otros, tengo 50, 60 o 70 años y siempre he leído en las noticias que esta gente ahí en el Medio Oriente se está matando. Así que, ¿qué es lo que hace la diferencia? Dije pequeñas. Hoy día hay armas químicas. Hoy día hay armas nucleares. Hoy día hay drones. Hoy día un botón y asesinan cantidad de personas.
Ya no es batallas cuerpo a cuerpo, ya no se trata de la logística de hombres de guerra, ahora son mentes de guerra. ¿Hace eso diferencia? Por supuesto que sí, hace diferencia. Bien, ahora que he explicado esto y que quisiera creer ya está en nuestras mentes un mapa de forma genérico, vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. ¿Listos? Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años y se rebeló contra él. Pero envió Joacim tropas de caldeos, sirios, moabitas, amonitas. Paren. Mientras estamos leyendo estos 2 versos, ¿está más claro lo que están leyendo? ¿Sí amén o no amén? Sí tiene sentido, ¿cierto? Ahora saben por qué Babilonia, ahora saben por qué Babilonia está usando a los sirios. Los amonitas y los moabitas eran parte de estas tierras que recién les mostré. Vayan al verso 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Judá, Jerusalén, Israel. Estoy en el verso 3. Para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, rey anterior, y por todo lo que él hizo. Asimismo, la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Vayan ahora hasta el versículo 14, 24, 14, en sus casas, verso por verso. Yo estoy saltando los versos por cuestión tiempo. Dice verso 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Paren, ¿quién llevó en cautiverio a Jerusalén? Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia para este punto ya se había erigido como la más grande potencia. El primer emperador que el mundo registra con esta fuerza fue Nabucodonosor. Entonces él conquistó finalmente no solo a Israel, no solo a Jerusalén, todo el Medio Oriente, sino un poco más. Dice, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes. Ahora, notes que especifica a quienes se llevó en cautiverio. Esto lo vamos a recordar más tarde, pero déjenlo en sus mentes. Se llevó a los príncipes, a los valientes, hasta 10,000, a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Deténganse. ¿Quiénes son los pobres? En este contexto, pobre no es aquel que no tiene recursos económicos. En este contexto es los que no quisieron prepararse. Los que vivían el día a día con lo que la suerte les trajera. Prueba de lo que estoy diciendo es que versos antes leyeron que los artesanos y los herreros iban entre los príncipes y los gobernantes. Sé que en este punto deberán estarse preguntando, pero ¿y por qué especifica que dejó nada más a una población reducida y discriminada? Porque no le interesaba a Nabucodonosor los inútiles para nada. Él quería a la mano de obra calificada, él quería a los príncipes, él quería a gente productiva, porque se los llevaba cautivos a Babilonia para engrandecer su imperio, no para empequeñecerlo. Entonces los que no querían hacer nada, los que no querían nada de su vida, dijo, déjenlos que se las arreglen. Sigo leyendo. Versículo 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y contra Judá,
algo más que hay que recordar. Ahora respondo de una vez por qué ese paisito, ante todas estas potencias, sigue siendo como la piedra, no la piedra, la roca en el zapato de todos estos, porque siempre nuestro Dios la salvaguardaba, la prosperaba y la enriquecía. Los reyes más grandes de la historia, los más ricos, aún sin tener petróleo, no estuvieron en Irak, no estuvieron en Irán, no están en Asiria, ni tampoco en Egipto, con todo y las riquezas de esas culturas. Estaban en esa pequeña porción de tierra que se convertía en la piedra del problema para todas estas naciones. Dios la protegió hasta este capítulo, en donde Dios se apartó y dijo: arrasen con Israel, acaben con ese pueblo. Sí, lo voy a repetir, Dios lo permitió. Bueno, no me crean, léanlo, verso 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y contra Judá, hasta que los echó de su presencia. No quiero más nada con ese pueblo, dice Dios. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Este Sedequías era una especie de regente que estaba gobernando Jerusalén, pero mantenía toda la aversión contra el gobierno de Babilonia. Se aliaba con Egipto, hacía tratos cobardes con Siria. La idea de estos necios era, bueno, pongamos una especie de barrera contra Babilonia, cosa que nunca consiguieron, por supuesto. Vayan al capítulo 25. Verso 7. Degollaron pues a los hijos de Sedequías. Esta fue la consecuencia de sus traiciones y sus cobardías. En presencia suya, a Sedequías le sacaron los ojos. Wow. Y atado con cadenas lo llevaron hasta Babilonia. Si usted en este punto se pregunta, pastor, ¿y por qué su expresión de sorpresa? Este es el linaje davídico. Este es el tataranieto del rey David. Y Dios permite que le saquen los ojos, que degollen a sus hijos primero, frente a sus ojos, y después que le saquen los ojos. El nivel de barbarie de Nabucodonosor, la idea es: quiero que la última imagen que quede grabada en tu mente es cuando degollamos a tus hijos. Y luego le sacaron los ojos. ¡Qué barbarie!, ¿no? Bueno, eso nos sorprende en carniceros como los babilonios. Lo que no deja de dejarnos un poco sorprendidos es que Dios lo permitió con el tataranieto del rey al que Dios tanto amó. Y sin dejar de mencionar que en su sangre corre el ADN hacia el Mesías príncipe. Debería hacernos eso reflexionar, ¿no? Bueno, voy al versículo, siempre capítulo 25, ahora vamos al verso 26. 25-26. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, estos son los judíos otra vez, se fueron ¿a dónde? A Egipto, por temor de los caldeos. O sea, la repetida y muy estúpida estrategia. Vamos a ir a protegernos con nuestros esclavizadores. De todos es conocido en la historia que Egipto, colindante en el sur con Jerusalén, siempre odió a los judíos y que fueron sus esclavos. Pero ahora, insisto, de forma repetitiva,
corren a salvaguardarse con los egipcios. Yo me pregunto, qué locura. Pero bueno, así el principio de esta historia. Por favor, acompáñenme a orar y a pedir la bendición del Señor en este estudio. Padre, te agradecemos por empujarnos a tu casa y te ruego con total humildad que tu Espíritu Santo tenga gracia ante el esfuerzo de los que hoy se levantaron para venir y adorarte y estudiar tu palabra. Señor, yo entiendo que hay una gran cantidad que vino con el espíritu correcto de adorarte y hay unos cuantos que vienen por cualquier absurda idea. Pero tu palabra dice que el sol sale para buenos y para malos. Entonces, no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Más bien lo que quiero suplicarte es que tengas misericordia con todos nosotros, porque seguramente no hay buenos. Y que independientemente del corazón con el que vinimos, hables a nuestras vidas tan claramente que a pesar de que yo no diga nada, tu Espíritu diga en el corazón de los que escuchan de forma tan explícita tu voluntad, que ellos y yo tengamos el coraje, el entusiasmo y las ganas de obedecer tu palabra. Por favor, háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos pasado varios meses en el emocionante libro de los Reyes. Digo emocionante porque para mí ha sido apasionante. Sin embargo, el final es trágico. Si se tratara de una novela o de una obra dramática, quisiéramos un final feliz, un broche de oro. Pero este es un final trágico, casi apocalíptico. Hemos recorrido semanas buscando reyes con un corazón que ame a Dios y que propinen reformas en el pueblo y que esas reformas volvieran el pueblo a Dios y la prosperidad. Pero por más que sucedió una y otra vez, también sucedió una y otra vez que el pueblo le daba la espalda a Dios. Como simple ejemplo digo, la semana anterior estudiamos a Josías, uno de los mejores reyes, de los más grandes reyes. Pero su hijo y su descendencia le importó un comino. Todas las reformas que Josías provocó, le importó nada que toda esa riqueza y época de gloria que Josías y su gobierno permitieron. Claro, Dios a través del gobierno de estos, pues sus descendientes lo tiraron por la borda. Para este momento de la historia no quedaba más que depravación, injusticia, inmoralidad, una pudrición, sin exagerar. Si encontrara un calificativo más severo y atinado, decirlo desde el púlpito lo haría, lo diría. Pero en mi léxico lo peor sería una pudrición moral y espiritual extrema, un olor nauseabundo que avergüenza pensar que este es el pueblo elegido por Dios. No exagero nada. Dios dijo, los echaré de mi presencia. Así que me quedo corto. La paciencia de Dios llegó a su final. Permitió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que hiciera justicia. El faraón en el sur, Babilonia en el norte, Egipto en el sur, en su intento de detener
el imperio se alió con Asiria. Como estas naciones ya están en sus mentes, es fácil que ustedes entiendan por qué Egipto se alía o hace alianza con Asiria para detener a Babilonia y provocar una especie de bloque. En medio de todo esto está Jerusalén. Cierto que no es importante para Nabucodonosor Judá y Jerusalén, pero está en el camino, está en la ruta militar, está en el punto de guerra. Peor aún, todos los tesoros que Dios permitió a Jerusalén por el buen gobierno de Josías, era un buen botín de guerra para Nabucodonosor. Y de ahí, pues que estuvieran interesados. Ya dije antes, parece que los pleitos de ahora siguen siendo los mismos de hace varias centurias. Asiria, Egipto, Babilonia, potencias militares de siempre asediando a Jerusalén como lobos que esperan que su presa se salga del redil. Y atentos, cada vez que la oveja se salió del redil, estos lobos arremetieron contra ella, sin ser ilustrativos, lo digo de forma literal. Hay un momento de la historia en donde Egipto es el lobo que devora a Jerusalén. Hay un momento de la historia donde Asiria devora a Jerusalén. Ahora es el turno de Babilonia. Siempre exactamente igual. Israel sale del redil y queda a las fauces del lobo que acecha, que espera. Bien, eso en cuanto a historia del pueblo de Israel. Sabemos de sobra que el pueblo de Israel puede ser una alegoría o una representación de hoy día el pueblo de Dios hablando en forma espiritual, es decir, la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo en el mundo en forma ilustrativa, comparativa, es la nación, es el pueblo de Dios y que se pueden hacer comparaciones y es muy atinado bíblicamente hacerlas. Entonces, de esa forma también debo decir que cada vez que la iglesia de Cristo se aparta del redil, pues entonces los lobos que acechan también la van a devorar. Y claro está que hoy yo no me voy a referir a la iglesia de Cristo como institución. Ahora me voy a referir en forma particular a los miembros de la iglesia de Cristo, usted y yo. Dentro de todo este complejo sistema mundial, hay no un paisito, sino una pequeñita organización llamada la Iglesia de Cristo, que al igual que Israel ha sufrido a través de los anales de la historia una y otra persecución, uno y otro ataque y han intentado desaparecerla. Nunca han podido y lejos de eso, cada día la iglesia de Cristo crece y se multiplica más. ¿Por qué? Porque ese remanente que se mantuvo fiel tiene la gracia, la protección y la bendición de Dios en todo el mundo. El problema surge con aquellos que somos parte de esa iglesia y necia y repetidamente nos apartamos del redil. Bueno, vamos a quedar expuestos a las fauces del lobo. Aquí tengo que recomendarle entonces y animarle. ¿Por qué insisten algunos en estar fuera de los caminos de Dios? ¿Por qué tiene que un predicador cada semana venir e insistirles
compasión o con desatino. Júzguenme ustedes. ¿Cómo es posible que cambien a Dios casi por cualquier cosa? ¿Cómo es posible que un día domingo, que es día del Señor en el cual usted debe congregarse o en el que usted debería servir, lo ocupa para cualquier otra actividad antes que para rendirle gloria a Dios? Uno diría, ¿es que acaso Dios no merece nuestra devoción? Espero que respondan sí, pero ahora lo voy a decir de forma pragmática. ¿Acaso no entiende que no le conviene darle la espalda a Dios? ¿Es que acaso los que se apartan del redil son como esos pobres que tampoco Nabucodonosor los quiere? Porque la pobreza no es material, es pobreza de mentalidad. Mientras perseveran y permanecen en la gracia de Dios, Dios nos protege, nos cuida, abre puertas donde ni siquiera hay caminos, restaura nuestros matrimonios, nuestras vidas, quiebra nuestras adicciones, obra milagros. Pero no, nosotros neciamente le damos la espalda y nos apartamos del redil. Mire usted que viene únicamente por el deporte y que ahora mismo muestra una indiferencia de brazos cruzados, que nunca trae una Biblia, que nunca el interés de servir y de involucrarse. Es pobreza de mente. Porque no le estoy animando a volverse religioso y adquirir compromisos con una organización de hombres, le estoy animando a protegerse bajo la gracia de Dios. Pero no, prefieren dar la espalda y encontrar felicidad en donde solo encuentran tristeza, golpes, flagelos, frustraciones. Rara mentalidad la del ser humano. No dejo de preguntarme cómo es posible que el hijo de Josías se desencadenara tanto. ¿Cómo es posible que después de todas las reformas que Josías hizo, porque cuando vayan y lean verso a verso estos últimos 2 capítulos van a decir, increíble todo lo que hicieron, apenas muere Josías, ¡boom!, caen en esto. Pero eso fue siempre en la historia. Una vez se apartaba el líder que provocaba las reformas, el pueblo le daba la espalda a Dios y terminaban con hijos degollados, como ya lo acabamos de leer. Increíble, ¿no? Así es que aquí me debo invitar a mí mismo a varias cosas y también les invito a algunos de ustedes. La primera de esas cosas es, deberíamos asegurarnos de que al congregarnos en esta iglesia, ustedes están siguiendo al Señor Jesús y no a un líder. Porque el líder, además de que puede estar equivocado, probablemente solo es una chispa que promueve reformas. Que la gracia de Dios en ese líder enciende una chispa y que éste con pasión y que con todas sus carencias intenta que hayan reformas. Pero creo yo que por eso una y otra vez en la historia Dios permite que algunos líderes, y no estoy diciendo que yo tenga esa chispa de Dios, disculpen, a lo mejor sí me estoy refiriendo a algunos líderes de nuestra congregación. Hombres y mujeres que aman la obra, que están dispuestos a sufrir por ella, que no escatiman debilidades y carencias del sistema o de este pastor, y que son precisamente esa chispa de la que estoy hablando, Dios a través de ellos promoviendo reformas que bendicen al pueblo. Bueno, pienso que a veces
Dios permite de que ese líder con esa chispa sea trasladado, sea movido, que llegue a su tiempo, es decir, que quizás muere. Y creo que a veces sucede eso para que se provoque la época de la siega. La siega es una época en donde la cizaña se separa del trigo. La siega es la época de la corta, en donde los expertos van y cortan el fruto de lo que ya no va a ser necesario. Es probable que a veces sucede eso en los ministerios, en las iglesias. Así es que le animo, asegúrese de usted estar siguiendo al Señor y no al líder, cualquiera sea este, porque de lo contrario, su cristianismo va a durar únicamente el tiempo que dure la reforma de ese líder. Y eso es demasiado volátil, demasiado susceptible, especialmente en nosotros los líderes tan carentes de cualidades. Pero si usted está siguiendo al Señor Jesucristo, va a poder decir como Pablo lo dijo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni absolutamente nada lo va a poder mover del amor de Dios en Cristo Jesús. Todos aquellos que se mueven por cualesquiera razones, probablemente no estaban siguiendo a Cristo. Porque los que están siguiendo a Cristo no van a ser movidos. Segundo, asegúrese de que ese líder que quiera Dios sea un Josías y no un Manasés, me refiero un buen rey y no un pésimo rey, sea el que le está guiando hacia Dios. Vivimos en un mundo tan convulsionado, tan globalizado, con tantas religiones y tanta información de pastores y de iglesias y de líderes que no son pastores, que a veces me pregunto, ¿será fácil para algunos tomar decisiones de qué deben escuchar, qué no escuchar? Déjenme citarles ejemplos. No es falsa modestia, lo digo con libertad. Yo no creo ser un predicador con elocuencia y con cualidades que me den el privilegio de estar aquí. Ni siquiera creo ser pastor, no porque desprecie tan grande privilegio, es que yo no creo calificar para tan grande honor. Pero en fin, me esfuerzo para que estudiemos la Biblia. Me esfuerzo para que cuando me subo aquí, he leído, he buscado e intento que usted escuche lo que se emana de la historia bíblica. E intento recomendarle que dejen de seguir y de escuchar predicadores que no hacen más que contar sus experiencias y que les llevan, qué sé yo, por cada camino. Pero tristemente algunos de ustedes les impresionan esas cosas. Tristemente en sus teléfonos ustedes tienen esas suscripciones y escuchan cada cosa. ¿Por qué? Porque ven un santuario ostentoso, porque ven organizaciones con recursos económicos ilimitados, porque tienen presencia escénica. ¡Qué locura! Lo último que saben es de Biblia. Pero eso es lo que le impresiona a algunos. Asegúrese entonces de que usted esté caminando
cerca de un Josías, que aún con todos los errores que cometió, en realidad estaba buscando a Dios. Y finalmente, aun cuando Josías murió, porque algunos deben estar pensando en este punto, wow, de veras, pastor, toda esta historia es trágica. No exageró al decir que es un poco apocalíptica, porque aquí desaparece el pueblo de Dios, en efecto. Escuchen esto, desde este capítulo hasta el, ¿qué es hoy? ¿Abril qué? Hasta 6 de abril del 2024, 7 de abril, no existe rey en el linaje davídico. Desde aquí. O sea, Dios desechó de tal forma a su pueblo que acabó con la historia hasta esta fecha. No ha existido de nuevo la historia de la monarquía judía. Me dirán ustedes, pero vamos, pastor, el Israel que ahora, esa no es la monarquía judía. Eso es la República de Israel. Que sí, cierto es, y todos leemos que el intento de la República de Israel es la espera del Mesías príncipe y regresar a la monarquía y ceder el trono al hijo de David, cierto. Y esa es la esperanza no solo del pueblo de Israel, esa es la esperanza de la iglesia de Cristo, usted y yo. Pero debería hacernos reflexionar que durante todos estos años, un poco más de 2000, Dios quitó su bendición, su protección sobre esa tierra. Yo no dejo de decirlo y repetirlo. Si Dios desechó a su propio pueblo, por supuesto por la pecaminosidad extrema y por la indiferencia del pueblo ante Dios, si Dios los desechó de esta forma, ¿qué nos espera a los que somos adoptados? Es una ilustración difícil, pero intentaré darme a entender. Los que somos papás entendemos esto, supongo, de mejor forma. Hay 2 o 3 chicos en mi vida que les amo en serio, como hijos. No son mis hijos, pero les amo. Ahora, por más que les ame, tengo que reconocerlo, que no les amo con la intensidad de mis 3 hijos. Por mis 3 hijos no dudo ni un poco en dar mi vida por ellos. No es que soy bueno, cualquier papá hace eso. Y me entienden bien. Ahora, por esos hijos adoptados, pues quién sabe. ¿Quién sabe? A veces hasta pienso de que con los hijos adoptados la condicionante es mayor. ¿A qué me refiero con condicionante? Le dije a uno de mis hijos el otro día, cuando se disculpó, le dije, te disculpé desde el día que me faltaste al respeto. No te lo podía decir porque necesitaba que crecieras. Pero te voy a perdonar esa y las otras 50 que hagas porque sos mi sangre, sos mi vida. No es ninguna sorpresa. Ahora, yo me pregunto, ¿puedo hacer eso con los que no son mi sangre? Pues quizás no. Se vuelve condicionante. Lo cierto es que si ya no querés nada conmigo, bien por vos, tenés todo el derecho. A lo mejor también tengo la posibilidad de apartarte de mi corazón. Quizá. Quiera Dios nunca pase, pero quizá se puede. Dije que es una ilustración y que es burda, pero quizá me es útil. Ok, Dios decidió no perdonar más a este pueblo, que son sus hijos.
por su pecado, por su inmoralidad, por su injusticia y porque le dieron la espalda. Porque Dios es justo, es santo. No podía abrazar a un pueblo con inmundicia. Bien, ¿qué le esperaría a un pueblo adoptado si repite la inmoralidad y la injusticia de su propio pueblo? No le queda nada. Con esto digo que según la Biblia, usted y yo, como gentiles, nosotros somos hijos adoptados por la gracia de Dios. No somos judíos. Pero Él dice que nos amó al punto de que dio a su Hijo en sacrificio. Él sí lo hizo por amor a usted y a mí. Que Él derramó la sangre de su Hijo, que Él decidió cerrar los cielos para no ver cuando su Hijo estaba siendo vituperado, flagelado y escupido por gente maldita. Y que todo eso lo hizo por amor a usted y a mí. Ahora resulta que usted y yo nos importa un comino el sacrificio. Le vamos a dar la espalda, vamos a ser indiferentes y vamos a vivir como se nos venga en gana. Y aún así vamos a estar esperando la gracia de Dios. No lo creo. No lo creo. Bueno, ¿qué importa lo que yo crea? La Biblia dice que no. Y eso es lo que pasó con este pueblo, pero atentos. Aun cuando el final es así de trágico, este libro no narra toda la historia de ese final. ¿Recuerdan? Les dije, tuvieran en mente que se había llevado a mucha gente cautiva a Babilonia. ¿Sí recuerdan ese punto? ¿Que se llevó a los mejores? Bueno, ¿saben quiénes iban entre esos mejores? Ustedes los conocen. Entre ellos iba Daniel, entre ellos iba Sadrach, Mesac, Abednego, entre ellos iba Zorobabel, entre ellos iba Nehemías, entre ellos iba Esdras, entre ellos iban otros gigantes de la fe que sí amaban a Dios, que jamás le dieron la espalda a Dios, que siempre estuvieron con su voluntad sumisa a Dios. Dios nunca los desamparó. Desamparó a la nación, no a sus hijos, no a sus hijos que le sirven. Su palabra dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y nunca rechazó a estos, todo lo contrario. Cierto que fueron a Babilonia como esclavos, pero no vivieron como esclavos en Babilonia, se convirtieron en príncipes en Babilonia. De hecho, hasta donde he leído, Daniel fue una especie de primer ministro en el primer gran imperio. Sus amigos fueron gobernantes. Y ustedes conocen bien las historias de Zorobabel y otros más. Y yo me pregunto, ¿cuántas historias desconocidas hay allí en Babilonia de esos hombres que amaban a Dios? Deben ser sin número. Porque Dios nunca rechaza a ese corazón contrito y humillado. No tengo por qué terminar de forma trágica entonces. Sí debo decir que el final del libro de los Reyes es trágico, pero que este no es el final de la historia de los judíos. Es solo una especie de interludio con la historia de los judíos. Porque la profecía dice que el remanente, que el linaje no se iba a perder. No sabemos dónde está. Nadie sabe hoy día entre los judíos a qué tribu pertenecen. No hay un judío, creo yo, que con certeza puede decir que pertenece a la tribu de Judá o a la tribu de Zabulón. Imagino yo que algunas conexiones tendrán y podrán hacer conjeturas. Y que el linaje
lo recuperarán porque eso lo dice la profecía. Pero tampoco debería preocuparnos dicho linaje, porque el linaje hacia el Mesías príncipe tampoco se perdió, porque nuestro Señor ya resucitó. Él ya vino y volverá. Y dice que en su pronto regreso, todo mundo se rendirá ante su voluntad. A algunos les hará justicia, a otros les hará misericordia. ¿Quiénes les hará justicia? Los que le siguen dando la espalda. Me emociona pensar en forma comparativa, insisto, en forma comparativa. Yo no quiero estar entre los pobres que describe este verso, no por dinero. Yo prefiero estar entre los artesanos. Tampoco llego a príncipe o gobernante. Ahí entre los artesanos. Es que entre los artesanos hay carpinteros, hay albañiles, hay algunas tareas modestas, pero productivas, inmensamente útiles. Entonces, me gusta imaginar que yo estoy entre una de esas actividades modestas, como un artesano, en donde aún en medio de este mundo Dios dice, si sos parte de mi remanente. Y no rechazo un corazón contrito y humillado. Finalmente, entonces, la pregunta de todos al final del libro de los Reyes es, ¿cómo está su corazón? ¿Contrito y humillado o arrogante y altivo? Es entre usted y Dios. Vamos a orar.